Buenos días. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película Lorea de la sección oficial. Los fotógrafos, por favor, que dejen de sacar fotografías. Y tenemos con nosotros a los presidentes Jon Garaño y José Mari Goenaga, el productor Xabi Berzosa y los actores José Bengoechea, Nagore Aramburu, Itziar Ituño e Itziar Aizpuru. Están esperando ya la primera pregunta. Mesedez, hemen, la primera pregunta. Enhorabuena y de verdad por la película, porque me ha parecido que en este caso el cine vasco se sale de lo habitual en sus guiones. Yo no digo ni que sea mejor o peor, pero sí que se sale de lo habitual de ciertos temas. A mí me gustaría preguntaros, porque me ha llamado la atención, y cómo habéis mezclado el cine negro, porque hay cine negro en esta película, con el cine tremendamente romántico. Las flores siempre son muy románticas. Gracias. ¿No? ¿Se oye? Ah, vale. Pues la verdad es que nos interesaba mucho esa mezcla de un poco de conceptos o de géneros, ¿no? Un poco ese punto dramático, por un lado romántico también, y enigmático o misterioso por otro, ¿no? Es un poco, la historia nacía un poco de una imagen, la imagen de unas flores en una carretera, y era un poco la sensación que nos despertaba, ¿no? Que nos parecía, por un lado, bueno, nos parece una imagen muy rotunda, bueno, que yo creo que cualquier persona que lo vea, pues enseguida se le dispara un poco la imaginación, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Siempre piensas en un drama, ¿no? En el drama que hay detrás de esas flores. Pero sí que es verdad que también nos parecía que era un elemento bastante enigmático, ¿no? En el que normalmente rara vez ves a quien coloca esas flores, entonces eso yo creo que hace que la imaginación de la gente se dispare, ¿no? Y nos gustaba un poco entonces de la sensación que nos daban esas flores, ¿no? Pues un poco bañar toda la película de ese tono, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí. Bueno, quería felicitaros por esta película tan maravillosa, que ha sido realmente un placer matutino. Y me parece muy subversivo que la amabilidad, que las flores susciten el deseo de que llamen a la policía. ¿Qué pasa? Que llamen a la policía, hay unas flores, ¿no? Ese punto así cómico. Y luego también me gusta mucho que el objeto de amor, de deseo secreto, sea una menopáusica maravillosa como Nagore. Me gustan esas dos ideas subversivas. Bueno, para nosotros el elemento de las flores, bueno, realmente las flores no son nada, ¿no? Es decir, la gente le da la importancia, el significado que quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre decimos que son como un lienzo en blanco, ¿no? Donde cada uno proyecta sus frustraciones, sus miedos, sus deseos en esas flores. Entonces, sí que es verdad que quien recibe las flores, en este caso Nagore, se ilusiona por esas flores, pero a la vez su marido siente esas flores como una amenaza e incluso pues acaba yendo, no a la policía, pero sí a la tienda de flores, a la floristería a pedir cuentas, ¿no? Y bueno, simplemente la idea era esa, ¿no? Cómo podemos percibir un elemento que por sí no tiene significado, que nosotros le demos significado y al final que eso puede generar conflicto, puede generar suspense, puede generar drama y al fin y al cabo no es más que un pretexto para contar una historia, ¿no? Sí, luego yo creo que además que bueno, ahí es un tema el que dices tú, el de que llamen a la policía. Bueno, esa sensación se repite 2 veces en la película, ¿no? Sí que es verdad que nos gustaba también, la película tiene como 2 tramas, ¿no? Que acaban entrelazándose. En las 2, digamos, aparecen unas flores misteriosas y en las 2 también hay gente que se ilusiona ante ellas y gente que las percibe como una amenaza, ¿no? En el caso de la historia de Anne, es su marido quien las percibe como una amenaza. En el caso de la historia de Lourdes y Tere y Beñat, es la propia Lourdes, ¿no? la que llama y quiere
está sintiendo como que un poco el recuerdo ese que tenía de su marido, ¿no? Está sintiéndolo como un poco amenazado, ¿no? Como que de repente tiene que poner en orden ciertas cosas, ¿no? Entonces, era un poco la idea, ¿no? Que había como una especie de juego de espejos, ¿no? De lo que pasaba en una trama también está ocurriendo, a lo mejor ordenada de otra forma, pero con los mismos elementos empiezan a tomar partido, ¿no? Hola, buenos días. Felicidades por la película, ha sido una sorpresa muy bonita. Y quisiera saber por qué los subtítulos, el solo son flores. Muchas gracias y enhorabuena otra vez. Bueno, pues eso tal vez sería mejor si respondiera Xavier Berzosa, porque él es el productor y fue su idea el hacer eso. Pero era algo que estaba en el guión y nos parecía que, hemos comentado antes, que al final unas flores, sabiendo que tienen un significado para unos y otro para otros, y para nosotros, pues con esa frase hay algo detrás. Dices, sí, son solo flores, pero ¿qué quiere decir eso? Pues que no son solamente flores. Y nos parecía que por el lado del marketing también, pues que podía ser llamativo. Pero igual es mejor que responda Xavi. Bueno, muy brevemente, la razón es que, sobre todo, por no cambiar el título de aquí a afuera, el distribuidor de Contracorriente nos dijo, bueno, pues mejor que lo traduzcamos como Flores o otro título, y no queríamos cambiarlo. Es Loreak y nos gusta que de aquí afuera también mantener esa personalidad en el Estado y en todo el mundo. Entonces queríamos jugar un poco con el título y era una manera de mantener el título original y tiene también otro sentido, una conexión con la historia que es también igual más importante que lo que he dicho yo. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntaros cómo habéis trabajado los tres actores, las tres mujeres, con las tres mujeres protagonistas, y también quisiera preguntarles a ellas cómo ha sido su experiencia. A decir verdad, ha sido muy diferente. En la película anterior, cuando hicimos 80 días, pues ensayamos mucho con los actores porque nosotros no teníamos experiencia, pero Itziar y María Asun tampoco tenían mucha experiencia y le dimos mucha importancia al trabajo de actores y a los ensayos. Y entonces aprendimos, y ahora también hemos hecho igual, que a la hora de trabajar con actores, la primera cosa y lo más importante es tomar el guión y adaptarlo a sus maneras de hablar. Y nos parece que es un ejercicio muy bonito, por una parte, porque se vuelve a escribir el guión, y por otra parte porque ellas también se van metiendo en el personaje. En este caso, las tres actrices son diferentes, tienen diferentes experiencias y el trabajo ha sido diferente, pero lo que hemos hecho mucho ha sido hablar mucho sobre el personaje, cómo son los personajes, qué piensan, qué sienten, cómo ven ellas también la vida y también cómo ven la vida de esos personajes. Y creo que eso ha ayudado mucho. Y en el caso de Itziar Aizpuru y de Nagore, desde el principio teníamos muy claro cómo tenía que ser. Pero en el caso de Itziar Ituño tuvimos más dudas porque fuimos cambiando ese personaje y le dimos forma también a la vez que Itziar. Y creo que ha sido bastante interesante al final la aportación de Itziar, sabiendo también, bueno, por supuesto también la vuestra, la de Itziar y Nagore. Pero ha sido más complicado en ese sentido porque con Itziar Ituño teníamos dudas en cuanto a la edad, a la manera de ser y tal. Tal vez queráis añadir algo. Bueno, el proceso ha sido para mí muy interesante. Creo que tuve que hacer 3 pruebas hasta que me eligieron. Ya sabes, los nervios y todo eso. Y después hablamos mucho, pues cómo era Lourdes, qué sentía, por qué hacía lo que hacía. Y al final, al principio me costaba comprender por qué Lourdes decide
que la filosofía vital de los otros personajes, eso va hacia adelante, pero partiendo de los recuerdos, mirando al pasado. Lourdes es un contrapunto en esa película. Prefiere empezar, olvidar todo, quiere olvidar todo. Quiere mirar adelante y decide seguir adelante por medio del olvido. Y a mí me costaba comprender por qué frente a un trauma así, en un momento dado, desde su dureza, cómo decide seguir adelante. Yo no habría hecho eso, claro. Entonces ahí anduvimos hablando y hablando hasta comprender por qué, cómo. Pero ha sido un proceso muy interesante. He aprendido mucho, muchísimo, de verdad, con vosotros. Y bueno, estoy contenta con el resultado. A veces me veo un poco rara. Nos pasa a todos los actores y actrices, pero estoy muy contenta porque me parece que el resultado ha sido muy fino, muy elegante y muy emocionante. Quería preguntar, bueno, un par de cosas. Me sorprende que dos directores hagan una película tan de mujeres y que entren a fondo en la psicología de la mujer, ¿no? Eso significa que de algún modo representáis o os consideráis representantes de una nueva generación de hombres españoles más modernos. Eso por un lado. La segunda, si en cierta manera os hermana algo con el cine de Jaime Rosales. A mí me ha recordado el estilo, el empaque, la entidad de la película. Y luego mi compañera María Guerra pedía, por favor, si podemos confirmar si es la primera película en euskera que compite por la Concha de Oro en San Sebastián. ¿Y qué responsabilidad supone para vosotros esto? Sí. Bueno, por partes, empezando igual por lo último, es la primera película rodada íntegramente en euskera que compite en la sección oficial. En el 89 compitió Ke Arteko Egunak, Días de Humo, ¿ves? De Antxon Ezeiza, pero aquella no estaba rodada íntegramente en euskera, sino que hubo partes que se doblaron, etcétera. Entonces sí que es la primera rodada íntegramente en euskera y además yo creo que es un poco producto de un recorrido que se está haciendo desde hace 10 años de apoyo, digamos, al cine vasco y al cine en euskera en particular, ¿no? Y bueno, luego no sé qué más. Sí, bueno, nos preguntan bastante porque nuestra anterior película también, Laurogei Egunean, en 80 días, era una relación de dos mujeres, de Itziar Aizpuru y María Sumpagoaga, de una relación lésbica, de dos mujeres mayores. Y también nos comentaban pues que a ver si éramos directores de mujeres, si es un cine de mujeres. Realmente es que nosotros tampoco somos muy conscientes de ello, ¿no? Al final no sabes muy bien a qué te lleva o por qué acabas contando una historia de mujeres o de hombres, ¿no? No es una cuestión que surja así de forma premeditada. Además, curiosamente, la anterior película, digamos, partía de una idea de Jon, y fue él quien desarrolló la primera versión del guión hasta que luego ya entramos el resto, y en este caso ha sido al revés, he sido yo el que ha desarrollado la primera idea y la primera versión del guión y luego han entrado Jon y Aitor Arregui en el guión. Entonces, realmente el origen ha sido diferente, ha dado la casualidad de que en los dos casos sí que hemos hablado de mujeres. Pero tampoco notamos nosotros que estemos haciendo un esfuerzo extra o, no sé, me da la sensación de que estamos hablando de sentimientos universales y que a lo mejor no estamos los hombres y las mujeres tan alejados los unos de los otros, pero no lo sé. No sé si tú quieres. Tú me representas, José María. Lo de Rosales. Hombre, pues a mí me gusta mucho, sobre todo la soledad, y sí que es verdad que hay algo de su cine. No es algo, yo creo, que nosotros lo hablásemos de forma explícita, o igual en algún momento sí, pero sí esos juegos a veces de salirte fuera de esos personajes que los estás viendo casi como desde fuera de las ventanas, etcétera, etcétera.
sí que, y luego también a mí me encanta la naturalidad con la que dirige a los actores, ¿no? Las interpretaciones que consigue Jaime Rosales. Y hombre, la verdad es que si estuviésemos cerca, obviamente sería gracias a ellos, pero sería, vamos, sería para nosotros muy bueno, ¿no? Ahí en la parte trasera. Buenos días. Bueno, yo creo que sí es una película de mujeres, primero porque está mejor interpretada por ellas, por Itziar Ituño, por Nagore, Itziar Aramburu, etc. Pero aparte de eso, porque está mejor interpretada, porque es una película de sentimientos. Y los hombres, la verdad, quedan bastante mal y con justicia y bastante sosos, ¿no? Yo creo que es una película de sentimientos. Y además es una película también de un pozo vasco, en el mejor de los sentidos, que yo creo que es lo que más valoro en la película, ¿no? El sentimiento del vasco, ese ambiente morne, ese ambiente que le rodea, lluvioso, triste a veces, apesadumbrado, muy de Baroja, por cierto. Y la película me ha gustado por eso, porque está muy bien interpretada por ellas, porque los hombres, y con respeto y perdón a ellos, no lo interpretan tan bien, pero tampoco tienen ese papel a desarrollar como ellas. Lo siento, pero es así, es así. Lo siento, pero es mi opinión. Y bueno, agradezco. Sí, sí, es así. Y bueno, sobre todo que es una película que se aparta un poco del canon del cine político que nos ha abrumado tanto en la prensa, yo soy periodista, como en la vida en los últimos años. Y habla de los vascos, de sus sentimientos, de su clima y de su ser y su esencia. Gracias. Gracias. Por alusiones, no sé si... No, gracias. No. Que muchas gracias, que yo estoy orgullosísimo de participar en esta historia y vamos, y emocionado de estar aquí con todos vosotros y que muchas gracias por me siento partícipe total de la película, o sea, ¿qué voy a decir? Además me dicen que estoy muy femenino. No, yo sí que... bueno, no sé si yo quiere hablar... ¿Tú quieres hablar? Vale, habla. No, yo sí que quería decirle un poco en favor de Josian y de los actores masculinos en la película, que la verdad es que igual el guión y el planteamiento que nosotros hemos hecho a lo mejor no les ha hecho del todo justicia tampoco, porque estamos muy contentos con ellos. El personaje de Josian era un personaje que nos interesaba mucho mantenerlo un poco en un terreno muy ambiguo, muy enigmático, en el que no sabes exactamente qué está sintiendo, o que nos servía un poco para luego también poder jugar con ese enigma o esa incógnita, ¿no? De no saber, bueno, pero este tío que realmente le ha estado dando flores, que sentía, que sentía en su relación con Lourdes. Entonces, en ese terreno yo creo que a lo mejor Josian también estaba como... No le estábamos dando mucho chance para expresar... pues todo su potencial que lo tiene, claro. Y no sé qué más así. Y luego, no sé qué más o igual mejor las actrices así, si queréis comentar algo. Creo que estamos mal. Ahí está. Vale, perdón. Vale, atzekaldean ere. Hola, Egunon, Nagore, Egunon. ¿Qué le pasa a tu personaje, a Anne, para que de repente... abandone la relación con la madre de Beñat y deje de llevar las flores al lugar del accidente? Yo no lo he llegado a ver, no sé lo que ha pasado. ¿Qué le ha pasado? Bueno, mi punto de vista es que Anne entra en un terreno que no le corresponde. El personaje de Anne es una mujer que pasa por un momento difícil, pero es un personaje muy introvertido, muy para adentro. Para mí es alguien que ve la vida desde una ventana, desde un balcón, ¿no? Ve cómo todos los demás les pasan cosas menos a ella. Tampoco hace nada por estar en esa acción. Y se le despierta una ilusión y entra en otras historias, en otros sitios, sin tener mucha costumbre y bastante torpe muchas veces. Yo creo que hay un momento en la película que se da cuenta de eso y recula. Y por eso sale, más o menos. Hola, primero felicitarles por la película y felicitarles a todos por la actuación. Y mi pregunta es para Itziar Ituño e Itziar Aramburu.
la relación entre las dos, Lourdes y Tere, cómo fue, y sobre la esencia de la película, que uno no está muerto hasta que se olvida, y vemos trágicamente por factores que Tere pasa, que eso se lleva a cabo en ella, pero tú como que recuperas ese valor y esa fuerza y cómo llevaste a cabo todo eso. Muchas gracias. Bueno, como bien decimos en la película, uno no muere mientras lo tienes en el recuerdo. Entonces, para mí, lo más importante era pues tener el recuerdo de mi hijo y poder hablar de él como si estuviese vivo. Y sin embargo, Lourdes es todo lo contrario. Entonces es algo que yo eso no lo puedo aceptar, no lo entiendo. Pienso que ni le quería tanto a mi hijo para poder después, pues eso, olvidarse. Y bueno, yo creo que de antes también no era mi nuera preferida, digamos. Me odiabas profundamente. Como todas las suegras, pues parece que no era mi favorita. Yo para mi hijo quería otra persona. Entonces, y claro, ella, no sé, le veo tan fría y quiero acercarme a ella un poco para poder seguir hablando de mi hijo, pero ella me corta de raíz. Entonces ahí pues no puedo estar contenta con ella. Lo que pasa es, la diferencia entre las dos es que Tere quiere recordar y a Lourdes le hace... Yo desde ahí trabajé el personaje, le hace mucho daño acordarse de Beñat, y como su apuesta es olvidar para seguir adelante, para poder seguir adelante, que mucha gente hace eso, ¿no? Olvidarse, poner un parche ahí y seguir adelante tapando una herida, intentando olvidarse de que está ahí, que después pasa algo y aflora todo, ¿no? Porque lo que no está bien cerrado en esta vida no se cura. Ella decide olvidar y Tere es la que le recuerda continuamente a Beñat. Eso, teniendo en cuenta también que la relación previa no era muy buena, pues por caracteres, porque, por ejemplo, Tere es una mujer más tradicional, Lourdes más hippie, más, no sé, tiene otro punto de vista de las cosas y chocan mucho. Chocan. Entonces, Lourdes decide cortar la relación con Tere a raíz de perder a Beñat, y entonces ella no lo entiende. Pero es no por ser dura ni fría, es por alejarse, huir del dolor que eso le produce. Así lo veo yo. Sí, que eso no quiere decir que no le quisiera a su marido. Eso es verdad. Yo le quería mucho a mi marido. Ya, pero claro, Tere no entiende que claro. no quiere hablar de... Y encima de esto que le tengo, pues... Claro, pero cuando ves que ella olvida... Sí, ahí se me desmonta todo, se me desmonta toda mi estrategia, todo mi castillo y se me rompe algo. Aún así, hasta el último momento de la película, ella sigue intentando su estrategia del olvido, hasta que ya pues no le queda más remedio que aceptar. No, tú tienes que acordarte de Beñat, es así, la vida te lo pone ahí. Gracias. Sí, una pregunta para Jon y para José Mari. Bueno, dos preguntas. Primero, ¿por qué esa determinación vuestra en rodar siempre en euskera, ¿no? Sabiendo lo que complica las cosas a nivel de distribución, sobre todo? Y luego, dando una pregunta que han hecho por ahí atrás, que no habéis contestado, el carácter profundamente vasco que tiene la película, ¿no? Que además, yo creo que siendo local es cuando logra ser más universal, ¿no? Porque esa madre terrible y esa chica tan arisca solo pueden ser vascas. No es verdad eso. Bueno, pues lo del euskera realmente viene de la película anterior. La película anterior, Laroe Egunean, en 80 días quisimos hacerla bilingüe y luchamos mucho por hacerla bilingüe, porque nuestra realidad es bilingüe y queríamos que la película también lo fuese así, y nos parecía interesante que se viese también en la pantalla, ¿no?, la realidad que vivimos. Pero por cuestiones de producción pues no se pudo hacer, y entonces decidimos hacerlo en euskera.
Y realmente lo de Loreak ha sido un poco por inercia, o sea, realmente sin plantarnos esta situación demasiado, ¿no? O sea, ya surgió en euskera y dijimos, bueno, es verdad que no tuvimos una taquilla muy espectacular, pero sí que se movió mucho por festivales, estuvo en más de 100 festivales y se pudo distribuir también en otros países y dices, bueno, pues tampoco nos fue tan mal con Laro Egunean, ¿no? Pues simplemente, sin pensárnoslo demasiado, pues lo hicimos en euskera. Digamos que es algo que tampoco... Esto no quiere decir que hagamos todas las películas, que vayamos a hacer todas las películas en euskera. Si surge alguna película en castellano, en inglés, francés o lo que sea, pues yo creo que la haremos, dependiendo un poco también de la película que es. Pues sí que es verdad que dificulta, digamos, la distribución a nivel España, pero no la dificulta tanto a nivel internacional, porque si al final vas a festivales internacionales, bueno, pues seguramente tienes ahí también el mercado latino, que un poco lo vas a tener algo más difícil, pero sí que es verdad también que en el mercado sudamericano muchas veces tampoco las películas españolas lo tienen tan fácil, ¿no? Entonces sí que nos da la sensación de que en el mercado internacional no pierdes tanto, ¿no? Pierdes una parte, pero luego también es verdad que ganas otras cosas a nivel de financiación, bueno, al final, y sobre todo que surgió de una forma natural, ¿no? Ya desde el principio en el guión estábamos pensando en Itziar Aizpuru como Tere y a Itziar Aizpuru no nos la podemos imaginar en otro idioma, entonces ya era como... Y la otra pregunta que era... Bueno, también otra cosa que hablas del carácter vasco, pero yo creo que también es importante que se hagan películas en euskera y, bueno, se están haciendo y cada vez películas mejores y si las podemos hacer nosotros, pues yo creo que está bien. Yo creo que está bien que se hagan películas en euskera. Entonces, pues nosotros estamos contentos con contribuir al cine euskera, yo creo, ¿no? Sí. Y luego, en cuanto al carácter vasco, pues sí que es una cosa que nosotros obviamente no somos tampoco muy conscientes de ello, pero que a la vez nos gusta escucharlo porque qué mejor que reflejar lo que tienes en tu entorno, ¿no? Nosotros nos gustaría eso, que al final las películas que hagamos sean universales, pero partiendo de retratar lo que tienes cerca, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que tanto en esta película como en la anterior, un tema que no hemos hablado mucho, que es el tema de la incomunicación, de la comunicación, está muy presente, ¿no? Que no sé si es algo que es muy vasco, porque realmente cuando estrenamos la anterior y luego nos fuimos a Karlovy Vary, allí nos decían que era muy checo, entonces, bueno, es un poco... Pero sí que es verdad que el tema de la incomunicación está muy presente, además en esta película yo creo que hasta de forma muy plástica, ¿no? En los lugares de trabajo de Itziar en una cabina de peaje, de Josian en una cabina de grúa o Nagore en una caseta de obra, ¿no? Son personajes que están como muy aislados de su entorno, ¿no? Incluso en la forma en la que luego son retratados por la cámara también es como que están centrados totalmente a veces en plano, ¿no? Y parece que lo que está a su alrededor está como resonando, ¿no? En su alrededor suyo, pero como que están casi como fuera de ese sitio, ¿no? Y luego la comunicación también hasta en las propias flores, ¿no? Que se utilizan un poco para expresar cosas que ellos mismos no son capaces de expresar en palabras, ¿no? Eso sí es muy vasco. Sí, buenos días. Me impactaron las escenas de la oveja cuando sucede el accidente, que viene esa oveja caminando hacia cámara. Y después la otra escena cuando van en el auto juntas Lourdes con Ana y atropellan a la oveja y después la oveja reacciona. Me dio que pensar que en esa oveja estaba el alma del personaje, de este tan querido Berti, no me acuerdo el nombre. Beñat. La otra pregunta, o el otro comentario, las escenas que me impactaron, ¿cómo lograron plasmarlas, hacerlas, las de las cámaras frigoríficas con los cadáveres? Y la tercera es que me gustaría que estuviera en el Festival de Mar del Plata esta película, ahora en noviembre. Es mi deseo. Pues gracias. Bueno, sobre la oveja, esto va a sonar un poco estupendo, pero es un poco verdad. Cuando estábamos rodando la película, sí que obviamente estaban las ovejas en el guión, pero luego
no solo en esos dos momentos muy importantes en la película, ¿no? Como bien dices tú, la memoria, bueno, la oveja es un poco, bueno, cada uno lo puede interpretar como quiere, ¿no? Entonces quizás es mejor que no diga yo nada. Pero sí que, bueno, nos planteaba un juego interesante, pero en principio solo estaban las ovejas en esos dos momentos. Aún así, se portaron muy bien y en la obra en la que estábamos pues aparecían constantemente, incluso en momentos importantes donde no aparecen se escuchan las ovejas, ¿no? Y nosotros decimos a veces que nos pedían estar en la película, pedían a gritos, nosotros queremos estar en la película, y era como una señal. Sí, un poco también, ¿no? Y incluso en las tomas que sacamos desde el monte también había ovejas, pero no estaba preparado, ¿no? Y sí que a veces tienes que, no sé, tienes que hacerle caso un poco a lo que pasa a tu alrededor y obviamente era una de las cosas más emocionantes cuando rodábamos, porque era como, pues quieren estar, pues venga, vamos a dejar que estén. Sobre la cámara frigorífica, es un lugar curioso, es en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Medicina, en Leioa. Y bueno, realmente no es, a nivel de producción no lo veíamos claro, no sabíamos si nos iban a dejar o no rodar, pero la verdad es que fueron muy amables, de hecho nos explicaron todo el proceso con pelos y señales, cómo se hace absolutamente todo. Y bueno, nos parecía muy interesante para mostrar sobre todo el proceso del deterioro del cuerpo, etcétera, ¿no? Pues con lo que conlleva, ¿no? El paso del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nos aprovechamos ya de una localización que estaba, porque prácticamente no tocamos nada. Bueno, lo único, obviamente sí, tenemos que aclarar que Josean no estaba muerto, eso sí, era un muñeco, y todo lo demás, pues igual, ¿no? Sí, pero, bueno, pero el escenario, los planos detalles también son prótesis, etcétera, etcétera. Pero el escenario era real. Sí, hola. Para empezar, enhorabuena por el trabajo. Y una pregunta. Cuando se hacen las películas en película, siempre está el dilema utilizar el euskera batua o los... en este caso se utiliza el vizcaíno también. ¿Cómo habéis hecho eso? ¿Ha hecho eso ella el guión? ¿Se plantea desde el principio así? ¿O qué criterio habéis utilizado? Y otra pregunta, ¿sois conscientes de que en todo el mundo es la primera vez que se va a utilizar el euskera en la sección oficial? ¿Sois conscientes de esa carga o no? Gracias. Bueno, aunque sea una carga positiva, ¿verdad? Eso no nos da mucho miedo, a decir verdad. Nosotros, lo de los dialectos, queríamos ser coherentes. Los miembros de la misma familia pues tendrían que hablar un dialecto parecido y nos hemos intentado llevarlo dentro de una lógica al mismo terreno. Pero claro, Tere y Beñat tendrían que utilizar un dialecto parecido, entonces ahí utilizamos el guipuzcoano. Pero tuvimos dudas, por ejemplo, en el caso de Nagore, en un momento, qué hacer, porque Nagore puede hablar como en Azpeitia, pues allí, pero decidimos hacer una especie de mezcla que planteó ella. Y en el caso de Itziar, como ella es vizcaína, pues para nosotros era una oportunidad. Eso le da riqueza a la película. Aquí estamos en el dilema de siempre, hablar en batúa, en unificado, o en dialecto. Y a nosotros nos parece, esto tal vez no sea muy políticamente correcto, pero no hay mucha gente que pueda hablar en batúa de manera natural. Hay algunos que hablan muy bien, pero no son tantos. Entonces, para dar credibilidad, pues trabajamos también con eso. Y si tenemos suerte, si tenemos la oportunidad de mostrar diversos dialectos, pues mejor. Y hemos tenido esa suerte en este caso. De todas maneras son dialectos, pero tampoco es tan complicado, yo creo que se entiende todo. Y además yo creo que los actores, es importante para que los actores se sientan cómodos. Meterte en un personaje es ya difícil de por sí. Entonces, si hablan siempre como suelen hablar, es más natural. Y además en ese proceso, porque en un principio los diálogos están escritos en batúa, pero hablábamos con ellos y bueno, vamos diálogo por diálogo, vamos repasando y preguntando, bueno, ¿esto tú cómo lo dirías? ¿Y esto tú cómo lo dirías?
Y en ese proceso también vamos profundizando en los personajes. En cada momento, en cada secuencia, qué es lo que están sintiendo, por qué están así, y vamos analizando todo eso. Y nos ha valido para esas dos cosas. Y para nosotros es más fácil hablar como solemos hablar, porque a veces esta palabra rara, ¿qué quiere decir? Y entonces José Mari tiene razón, dice, a ver, Itziar, ¿tú cómo dirías esto? Pues yo lo diría así. Bueno, pues dilo así. Y para nosotros es mucho más fácil. Porque está más cerca del corazón y de la realidad. La manera de hablar de uno. Y la manera de trabajar, tal como han explicado, se basa en la credibilidad del trabajo. Y eso no trabajan solamente con la lengua, sino también con los sentimientos. Se van acercando a los actores y no meten al actor en el papel. Entonces, tratad de acercarnos los idiomas, los sentimientos. Al adaptar el guión también hemos improvisado, hemos hablado mucho, tenemos grabado cómo cambiamos cosas. Ellos le dan una gran importancia a estas historias pequeñas. Yo como actriz tenía miedo a que cómo iba a pasar luego todo eso en la pantalla. Pero yo creo que se ve en la pantalla todo ese trabajo que se ha hecho. Ellos ponen gran confianza en nosotras, pero trabajan mucho para que nosotras asumamos todo eso. Y ahí se entran el hablar de mujeres, el idioma. Ellos se acercan a nosotras, a los personajes. Tienen los personajes en el papel, pero la manera de trabajar es con una gran confianza y dejando que trabajen mucho los actores. Estuvimos un grupo de periodistas hablando sobre el final, sobre de quién había recibido las flores. Hubo un debate muy interesante. Me supongo que no me lo vais a responder. Porque claro, me comentaba un amigo por WhatsApp, pregúntales a ver por qué es más fácil o más verosímil que el guruista sea el que le manda las flores cuando no tiene realmente no tiene casi relación con ella, salvo dos escenas que aparece, que sea su marido, ¿no? Y por otra parte, si queréis comentar eso, porque yo creo que es un manejo del guión muy interesante. Y segundo, sobre en mi opinión, maravillosa banda sonora de Pascal Gagné, que yo creo que os ha dado, no sé, media película o un tercio de película. Bueno, en cuanto a lo de quién regala las flores, realmente es curioso porque la primera versión de guión, bueno, cuando lo escribí yo tenía claro que estaba en un terreno, la sensación que yo tenía era que estaba en un terreno muy ambiguo, que no se sabía tal, y se lo di a leer a Jon y Jon decía claramente que a él no le cabía ninguna duda de que era Beñat quien las regalaba, y luego se la di a Aitor y Aitor decía que para él también estaba en un terreno ambiguo. Entonces era como que no sabíamos exactamente. Lo que teníamos claro era que no queríamos que hubiese, esto va a sonar casi a una película de juicios, pero que no hubiese ninguna prueba concluyente, ¿no? Es decir, parece todo apunta a que pueda ser él, ¿no? Pues por las deducciones que pueda sacar, pero siempre hay como algo que dices, bueno, ya, pero no tenemos, ¿no?, el arma del crimen, no tenemos ninguna prueba que lo, pues eso, ¿no?, que lo atestigue así claramente. Y era un poco en el terreno en el que queríamos jugar, precisamente porque para nosotros mucho más importante que el saber quién regala esas flores es lo que las flores provocan, ¿no? Lo que desencadena en cada uno de los personajes. Sobre Pascal, llevamos trabajando juntos 14 años, algo así, más o menos. Bueno, prácticamente todo lo hemos hecho con él, nuestros cortos, nuestros documentales, nuestra anterior película. Entonces nos conocemos mucho. Pero esta vez hemos trabajado de forma diferente. Por primera vez hemos montado la película con referencias musicales, se la proyectamos, pero no se la pasamos. Es decir,
vio la película con la música que nosotros habíamos utilizado en la sala de montaje, pero luego ya no le pasamos la música y entonces, bueno, más o menos cogió algunas referencias, pero ha sido bastante libre. Y ha sido una forma de trabajar quizás más intensa, porque hemos discutido más y, bueno, pues hemos peleado más, de una forma, pero estamos muy contentos con el resultado y probablemente repitamos esta forma de trabajar. Sí, bueno, con Pascal además llevamos desde que empezamos con nuestros primeros cortos, prácticamente desde el inicio trabajando con él, o sea que nada, es casi... Hay confianza. Sí. Hola, yo tengo una duda y es, desde el momento en que surge el proyecto, cuando empecéis a grabar y desde que empezáis en la grabación hasta terminar la película, ¿en qué medida cambia el guión, la historia? Lo digo sobre todo porque cuando presentaste la película, el planteamiento no era el que sale al final, era otro planteamiento, era otra sinopsis la que enviasteis. Y quería saber algo, ¿cómo fue eso? Sí. ¿Estás hablando de la memoria histórica o...? No se oye. ¿Cómo? ¿Qué efecto tiene la muerte de un hombre en esas tres mujeres? Pero luego el planteamiento es desde el principio, empiezan a recibir flores y tal. Bueno, a decir verdad, ahí está como dividida, tiene dos partes. En la primera es de una manera y también es de otra manera. Al principio los protagonistas, hay un grupo de protagonistas, pero Nagore es la que da la película al principio y después, poco a poco, Itziar Retoño empieza a tomar protagonismo, a pesar de que las demás también siguen en su papel protagonista. En la primera parte de la película está basada en una causa-efecto, en una manera de hacer clásica, pero no se ha cambiado mucho desde el principio. Pero sí en la parte del principio. En la parte del principio creemos que es una especie de puzzle, hay elementos diferentes. Y esos elementos diferentes se pueden mover como en un puzzle. Y es cierto que ahí, en el guión, la película empezaba con Itziar y con la historia de Itziar y Josean, pero después de darle muchas vueltas decidimos cambiar el orden. En un principio pensamos contar la historia de una manera cronológica, pero hemos terminado como habéis visto. Ha sido una experiencia muy bonita porque lo hemos montado casi como un documental. Normalmente en la ficción estás muy limitado, en la edición haces lo que está en el guión, lo pasas a la pantalla en la sala de edición, pero en este caso nos daba la posibilidad de jugar y hemos aprovechado ese juego nosotros. Tenía una pregunta. Hace 4 años hicisteis Laroge egunean en 80 días. Y en ese tiempo no habéis estado quietos. Es complicado hacer una película, lograr financiación y tal. Pero os tenemos que preguntar cuál va a ser el siguiente proyecto. ¿Vais a empezar de cero o estáis a mitad de camino? Si es que se puede contar. Y enhorabuena. Pues en este momento tenemos diversos proyectos sobre la mesa, pero hay que ver si salen o no. Una cosa son las voluntades y otra la realidad. Ya veremos. Pero el proyecto que está más caliente, por decirlo de alguna manera, es una historia sobre el gigante de Altzo. En este caso, José Mari estaría en labores de producción y lo dirigiríamos entre Aitor Arregui y yo. Y la financiación, una parte la hemos conseguido, pero nos falta otra parte importante. Entonces, no sabemos, queremos pensar que saldrá adelante y si sale, sería una vez más, sería una película con Irusoin y Moriarty. Nos parece bien esta colaboración. Ellos hacen trabajos de producción y nos quitan muchos dolores de cabeza y nosotros aportamos el lado creativo.
y nos gustaría que fuera así, pero si es otra, pues viendo cómo están las cosas, pues estaremos contentos, ya veremos. Blanco y en botella, en cuanto a, ya ha hecho una pregunta a un compañero sobre la historia de Beñat y las flores, porque eso igual podría traer otra película, digo yo, porque la mujer tira las flores, que él tiene un jardín, por lo tanto puede ya mandar flores, luego la medalla está arriba y luego la... Mira, ¿por qué Beñat está enamorado o le manda flores a este personaje? Yo no sé si sería otra película o lo habéis querido dejar escondido. Segundo, yo creo que la película en España, si la produce también Televisión Española y recibís subvenciones del Ministerio, ¿se podrá ser doblada o no queréis que se doble? No, la película, de hecho, ya está doblada. Me parece que muy a pesar de algunos. Y tercero, la interpretación es fabulosa por parte de todos, incluso por Joseán. Gracias. Pero yo a Iciar la daría al Goya. ¿A cuál de ellas? Las dos son a la madre. A la reina madre. Gracias. Oye, la otra también. El único que sabe si Beñat le ha mandado o no es el propio Beñat. Y está muerto. No, yo no voy a decir porque le puede o no le puede mandar flores. Yo a Nagore le mandaría flores todos los días. Pero a mí no me manda nadie. Pero a ti... Perdona. Vaya marrón. Esto ya es una pelea conyugal. Bien, galdera gehiago. ¿Más preguntas? ¿No? Pues muchas gracias a todos.